Buenos días muchachos, ¿cómo están? Bueno, habíamos quedado de actualizarnos entonces en el tema del conjunto de los números enteros para poder desarrollar las páginas que nos faltan de la cartilla. Entonces el conjunto de los números enteros, inicialmente nosotros conocemos el conjunto de los números naturales que componen pues los números del cero hacia arriba, los números positivos, ¿cierto? Y más adelante empezamos a conocer pues el número de conjunto de números enteros que componen pues los números negativos y adicionar pues también los números positivos. ¿Listo? Bueno, este conjunto de números tiene varias particularidades y la primera que vamos a ver es cómo identificar qué número es mayor o menor, comparando pues varios ítems. Entonces miremos otro elemento geométrico que conocemos como la recta numérica y ubicamos en la mitad del cero, que pues en algunos escritos lo mencionan como parte del conjunto de los números positivos, y otros libros también enuncian que este número pues no hace parte ni de los números positivos ni de los números negativos. Entonces de este lado miramos el 1, 2, 3 y así sucesivamente. Y si miramos de este lado pues tenemos el menos 1, menos 2, menos 3 y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces, si hacemos una comparación de mayor y menor, por ejemplo, con el número 3 y el 1, yo sé que el número 3 es mayor que el 1, ¿cierto? Por ende, la abertura o este símbolo que vamos a empezar a usar va abierta hacia el número mayor. El 3, como pueden ver, está más hacia la derecha que el 1, ¿cierto? O sea que los números que estén entre más a la derecha estén, quiere decir que es mayor. Entonces, si comparo el 0 con el 2, pues el 2 es mayor, ¿cierto? Ahora miremos con los números negativos que ocurre algo diferente. Por ejemplo, si yo digo comparemos el menos 3 con el menos 1. Entonces, hay personas que me dicen que el menos 3 es mayor que el menos 1, pero eso no es cierto, porque pues el menos 1 está más a la derecha que el menos 3. Eso quiere decir que el menos 1 es mayor que el menos 3. Detengámoslo ahí. Bueno, entonces ahora la primera operación que vamos a desarrollar con los números enteros es la suma y resta de estos mismos, y vamos a hacer el siguiente análisis. ¿Listo? Entonces los números negativos los vamos a asociar con deudas, y los números positivos los vamos a asociar con saldos a favor. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si yo digo el número menos 3, eso quiere decir que estoy debiendo 3. Y si digo número positivo 5, eso quiere decir que tengo un saldo a favor de 5. ¿Listo? Ese es el análisis que vamos a hacer para la suma de números enteros. Entonces, miremos. Si yo sumo un número positivo con otro número positivo, o sea, dos saldos a favor, pues lo que nos va a resultar es un saldo a favor mucho más grande. Por ejemplo, si tengo 5.000 y obtengo 3.000 más, pues al final voy a tener 8, ¿cierto? Ahora miremos qué sucede con las deudas. Si yo tengo una deuda y le voy a sumar otra deuda, pues el resultado será una deuda más grande. ¿Listo? O sea que si son números con signos iguales, lo que vamos a hacer es sumarlos y nos va a dar pues un total mucho más grande, ¿cierto? Ahora miremos, si yo tengo una deuda más grande que lo que tengo a favor, o sea, por ejemplo, si debo 7 y tengo solo 3 para pagar, pues voy a quedar debiendo, ¿cierto? ¿Cuánto quedo debiendo? 4. Entonces el resultado me va a dar una deuda. En cambio, si tengo un saldo a favor más grande que lo que tengo en deuda, ¿cierto? Pues el resultado me va a dar un saldo a favor. ¿Listo? Ese es el análisis que vamos a hacer para la suma y resta de números enteros. Entonces ahora miremos un ejemplo de sumas con números enteros. Por ejemplo, si tenemos en la página 46 observamos ejercicios del punto 51 al 58,
Y el primer ejercicio dice así, dice menos 13, entre paréntesis, más otra deuda de 7, ¿cierto? Menos 7. Entonces, como son deudas, pues obviamente las voy a sumar, ¿cierto? Pero la respuesta me va a seguir me va a seguir dando una deuda. Entonces, en este caso, pues 13 más 7 me daría 20. Eso quiere decir que quedo debiendo 20, ¿listo? Pero miremos otro caso. Por ejemplo, si tenemos menos 9 y más 15 positivo, ¿cierto? Entonces aquí lo que hay que analizar es, bueno, ¿qué es más grande, la deuda o lo que tengo a favor? Lo que tengo a favor es más grande, por ende la respuesta me va a dar positiva, y lo que hago es restar 15, a 15 le voy a restar 9. ¿Cuánto me da? 6, ¿cierto? Entonces me da respuesta positiva. Entonces dice en la página 46, la pregunta 48, por ejemplo, me dicen, ¿cuál es el resultado? ¿Cuál es el signo del resultado de la suma de dos números enteros negativos? Entonces hagamos un ejemplo. Si tenemos dos números negativos y los sumo, ¿cuál es el resultado? ¿Positivo o negativo? Si son dos deudas, obviamente me va a dar una deuda. Eso quiere decir que si yo sumo dos números negativos, la respuesta me va a dar negativa. ¿Listo? Entonces, el punto 48 es más de análisis. Ustedes ponen un ejemplo y pues dicen que la respuesta da negativa. Ahora miremos otro temita también importante que se refiere a los opuestos, ¿cierto? Entonces los números opuestos son el mismo número, solo que cambiamos el signo. Por ejemplo, el número opuesto de 5 sería menos 5, el número opuesto de menos 2 sería 2, el número opuesto de menos 8 sería 8. Entonces siempre que les digan opuesto, lo que van a hacer es cambiar el signo. ¿Listo? Detengámoslo ahí. Entonces otra pregunta que menciona el taller es, bueno, ¿cuál es el resultado de sumar un entero con su opuesto? Entonces miremos que aquí tenemos un entero y tenemos el opuesto y vamos a sumarlo, ¿cierto? Si tengo 5 positivos pero debo 5, ¿cuál será el resultado? ¿Será que nos queda saldo a favor o nos queda en contra? Pues nos da 0, ¿cierto? Si tengo 5 y debo 5, pues el resultado va a ser 0, me voy a quedar sin nada. Debo 2.000, voy y los pago, quedo en 0, ¿cierto? Debo 8.000, tengo 8.000, voy y los pago y quedo en 0. O sea que la suma de opuestos siempre me va a dar 0, ¿listo? Ahí viendo que el espacio está como un poco reducido, lo volví a pasar acá. Supongamos que A es menos 9 y B es menos 9, ¿cierto? Entonces aquí en el paréntesis voy a poner el valor de menos y lo que vale A. ¿Cuánto vale A? Menos 9, ¿cierto? O sea que por dentro queda un doble paréntesis, ¿cierto? Menos 9. Más, que es este más que tenemos acá. Y voy a poner menos B. ¿Pero cuántos vale solo B? B vale en total menos 9. Por ende aquí va a quedar menos 9, ¿cierto? Y aquí es donde vamos a aplicar la ley de signos. No sé si de pronto han escuchado más por más, menos por más. Esto es cuando se hace multiplicación y división o cuando hay signos seguidos, ¿cierto? Entonces tenemos por ejemplo el más por más que me va a dar más, menos por menos que me va a dar menos, más por menos me va a dar, aquí es más por menos me da menos y menos por más me da menos. O sea que signos iguales me va a dar positivo, signos desiguales me va a dar negativo. En este caso que son iguales, ¿cierto? Por ende me va a dar positivo. Primero desarrollo lo de por dentro, ¿no? Más 9, el signo más que se mantiene, y menos por menos me va a dar más 9, ¿cierto? Entonces 9 más 9 me va a dar 18, o sea que el resultado sería más 18. Listo.